Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, muy atentos en los devocionales, en los estudios de esta semana, que serán un complemento para el paso de obediencia, el paso decisivo que tomarán los que se van a bautizar este próximo domingo. Y son temas muy importantes para entenderlo. El viernes veíamos la obra del Espíritu Santo en la redención. Y déjenme terminar con ese tema diciendo lo siguiente. El peligro de todo eso es volverse demasiado cronológicos. El peligro está en introducir el elemento temporal con demasiada preponderancia y decir que cada uno de los elementos que vimos debe seguir al otro en una secuencia temporal muy rígida, muy mecánica. Tienen que volver a escuchar el devocional del viernes para que entiendan. Ahora bien, ciertamente ese es el peligro, lo que siempre induce al error, porque en última instancia la acción de Dios está fuera del tiempo y es ahí donde entran nuestras dificultades. Tendemos a pensar en todo tal como nos ocurre a nosotros, tal como lo experimentamos en el tiempo. Pero el hecho de que experimentemos las cosas en el tiempo, en un orden determinado, no significa necesariamente que ese sea el orden en que ha ocurrido. Ahora, déjenme darles una ilustración. La primera evidencia que tenemos del hecho de que un niño ha nacido es que puede que llore o grite, pero no decimos que debido a eso el grito viene primero. De ningún modo. El nacimiento es esencial antes de que el niño pueda gritar. En otras palabras, tendemos a prestar atención a la evidencia de la vida y a decir que eso viene antes de la vida, pero obviamente no lo hace. Y caben pocas dudas de que algunas de estas cosas no suceden exactamente al mismo tiempo y que por lo tanto desde la idea del tiempo no se debe decir que una sea anterior a la otra. Y sin embargo es obvio que no podemos hablar de estas cosas sin atribuirles un orden concreto. Ahora, lo que preocupa un poco es, por ejemplo, eh, estar de acuerdo en que es difícil en cómo se puede ver. Imagínense si alguien habría dicho, lo primero es la convicción y sin duda no se puede anteponer la regeneración a la fe. Y esa persona se habría sentido perpleja y habría dicho, ¿por qué comenzó con eso? ¿Por qué puso en eso en segundo lugar y lo otro en tercero? De manera que debemos recordar esta breve consideración del orden de la salvación a fin de dar alguna justificación para lo que estamos haciendo. Es muy erróneo que un hombre pueda ponerse en un púlpito y hablar a otros y no explicar tanto como pueda lo que está haciendo y el por qué. En otras palabras, no somos la verdad absoluta, no somos un papa. Yo no creo en los papas y no creo en las declaraciones hechas ex cátedra, como le llaman ellos, a cualquier hombre que intente exponer la verdad bíblica y la doctrina. Le corresponde justificar lo que está haciendo. Y ese es el motivo por lo que decimos que es importante que consideremos esa cuestión del orden. Y al pasar a considerar los distintos detalles del orden, creo que se podrá comprender que no hemos malgastado nuestro tiempo, sino que estamos basando el orden en nuestra comprensión de lo que ocurrió cuando cayó el hombre, el resultado del pecado original, la situación del hombre en un estado perdido y caído. Y no podemos afirmar que un orden sea necesariamente perfecto en detrimento de otro, pero de cualquier modo es nuestro deber y responsabilidad ver que nuestro orden para tomar estas cosas, al pasar a considerarlas y asimilarlas, tiene que estar de acuerdo a la enseñanza de las Escrituras. Ahora, escuchen el título de hoy, el llamamiento eficaz del Espíritu Santo. Vamos a estudiar, a considerar en detalle lo que hace exactamente el Espíritu Santo en la aplicación de la redención. Y recordemos que no vamos a insistir en que el orden que seguimos sea necesariamente el correcto y ciertamente no tiene por qué ser en orden cronológico, como lo vimos el viernes.
Pero ¿cómo se ha llegado a ese orden?, preguntaría alguien. Pues la respuesta es que principalmente tratamos de concebir esa obra como algo que sucede en nosotros desde la perspectiva de Dios en la eternidad, mirando a los hombres y las mujeres en pecado. Esa es la forma en que más nos atrae de todas. Esa es la forma en que eh, más útil encontramos. Y eso de modo alguno significa que sea no significa o de modo alguno que sea un detractor del punto de vista de la experiencia o experimental. Y algunos recalcarían eso y organizarían su orden según la experiencia, pero sucede que cada uno somos diferentes personas. Con la experiencia quiero saber lo que estoy experimentando y cómo ha llegado a ocurrir. ¿Es el niño el que se contenta simplemente con disfrutar de la experiencia? Si vamos a crecer en la gracia y progresar y ejercitar nuestros sentidos, tal como lo expresa el autor de Hebreos en Hebreos 5:14, con alimento sólido, forzosamente debemos formular ciertas preguntas y desear conocer cómo las cosas que nos han ocurrido han tenido lugar realmente. Por eso el enfoque es este: existe la verdad del Evangelio y ya hemos visto que es parte de la obra del Espíritu Santo velar porque esta verdad se proclame a todo el mundo sin excepción. Eso es lo que hemos denominado un llamamiento general, una especie de ofrecimiento a todo el mundo del Evangelio. Y luego vimos que a pesar de que el llamamiento externo o general se hace a todos, a los que no se salvarán, así como a los que se salven, es obvio que entra en juego una nueva distinción, porque algunos se salvan por ello. O sea, en pocas palabras, el Evangelio se predica a todo el mundo, pero no todos lo eligen. Muchos son llamados, pocos los escogidos, dijo Jesucristo. Y de modo que ahora la pregunta que debemos considerar es: ¿qué es lo que establece la diferencia entre ambos grupos? Y la manera de contestar esa pregunta es decir, el llamamiento del Evangelio, que se ha hecho a todos, solo es eficaz en algunos. Hay una porción de la Biblia que ilustra esto a la perfección. A los seguidores de Cristo, que se describen como discípulos, se les divide en dos grupos. Un grupo decidió que jamás volvería a escucharle, le abandonaron y se marcharon a sus casas. Y cuando se dirigió a los otros, les dijo en Juan 6, 67 y 68, ¿quieren acaso ustedes irse también? Y Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. O sea, un grupo no creyó y se marchó a casa. El otro, que había escuchado exactamente las mismas cosas, las mismas palabras, permaneció con él. Quería escuchar más y se regocijó con ello. ¿Y qué es lo que hace la diferencia? Es que la palabra fue eficaz en el caso de los que se salvaron, de una forma que no lo fue en el caso de los que no se salvaron y la rechazaron. Esto entonces es muy obvio. Podemos decir que adicionalmente al llamado externo tenemos este llamamiento eficaz, y que lo que hace que cualquier persona sea salva y una verdadera cristiana es que el llamamiento del Evangelio sea producido eficazmente. Ahora, déjenme darles citas bíblicas para establecerlo. La primera es Romanos 8:28 hasta el 39. Y es una gran afirmación de esto mismo. Sabemos, dice Pablo, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. O sea, no a todo el mundo, sino a los que aman a Dios. ¿Y quiénes son? Los que conforme a su propósito son llamados. Y Pablo prosigue diciendo: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Las personas salvas se describen como los llamados,
y son llamados de una forma en que el resto no lo es. Esto es, por tanto, una afirmación bíblica de ese llamamiento eficaz. Luego, otra escritura la podemos encontrar en Primera de Corintios 1, verso 2. Y es una afirmación que también encontramos en otros sitios, donde dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Y no es que simplemente se les llame santos, son llamados a ser santos. Y luego en el mismo capítulo el apóstol Pablo lo repite y dice en Primera de Corintios 1, 23 y 24: nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Ahora advirtamos esto: más para los llamados, así judíos como griegos, como gentiles, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Aquí podemos ver que existen personas para las que predicar a Cristo es locura. Son los que no se salvan, pero vuelve a describir a los salvos como los que son llamados. Y déjenme darles otro ejemplo. Tomemos la gran afirmación que hace el apóstol Pablo en primera de Pedro 2, 9 al 10. Mas vosotros, dice, en alusión a los creyentes cristianos, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos ha elegido y debido a que somos salvos, nos ha llamado de una manera eficaz. El llamamiento del Evangelio ha llegado a muchos otros, pero ese no es el pueblo del que Pedro está hablando. Está hablando del pueblo que se corresponde a Israel según la carne en el Antiguo Testamento. Y les aplica la misma terminología que se aplicó a los hijos de Israel, tal como se les dio la ley moral y los 10 mandamientos. Y Pedro utiliza las mismas palabras. Son los llamados, el Israel de Dios, llamados para mostrar sus alabanzas. Ahora bien, es obvio, por lo tanto, que en estas personas la llamada ha sido eficaz. Esa es la enseñanza de este texto. Pero existe otro argumento que expresa esto a la perfección. ¿Qué significado tiene el término iglesia? Bueno, significa que somos miembros de la iglesia cristiana. ¿Pero qué es? ¿Qué significa? ¿Qué connotación tiene el término? Bueno, entiendan bien esto. La palabra iglesia procede del término griego eclesia, y la eclesia significa los llamados fuera, los del camino. Una iglesia es una reunión de personas que han sido llamadas fuera, escogidas, separadas como resultado de este llamamiento, tal como Pedro lo expresa: aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el significado del término iglesia. Y por lo tanto, la palabra o la propia palabra en y por sí misma es suficiente para establecer la afirmación de que obviamente existe tal cosa como un llamamiento eficaz, porque otros han recibido el mismo mensaje, pero ellos han sido llamados del mundo a la iglesia. ¿Cuál es entonces la diferencia entre el llamamiento externo y este llamamiento que se ha hecho eficaz? Y la respuesta es, sin duda, que este llamamiento externo es un llamamiento espiritual, no es algo que simplemente llegue a una persona desde fuera. Y por supuesto que lo hace, pero además de ese llamamiento externo que todos reciben, hay un llamamiento que llega a los que van a ser cristianos, y es un llamamiento eficaz. Por tanto, el contraste es entre externo e interno y espiritual. Ahora bien, debemos ir aún más allá y nuevamente dar pruebas bíblicas del hecho
de la existencia del tal llamamiento interno y espiritual. Solamente lo hemos visto en general en las citas bíblicas que hasta ahora hemos visto. Son simples designaciones, descripciones, de forma que quisiera dar textos que afirmen específicamente que algo sucede en el interior por obra del Espíritu Santo. Y en primer lugar, vamos al capítulo 6 del Evangelio de Juan. Juan enseña esta doctrina en particular de una manera mucho más clara, si se me permite hacer esa comparación, que Pablo. A veces la gente tiende a creer que esta es una doctrina que solo se gestó en la mente de Pablo, pero es mucho más evidente en el Evangelio de Juan, en ese gran capítulo 6 de San Juan. Y aquí en el versículo 45 hay una afirmación de ello. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Esto es que Dios dio esta afirmación al profeta y que éste la constató, la comprobó, la corroboró. Y habrá ciertas personas a las que enseñará Dios mismo, no solamente los hombres, sino que además recibirán las enseñanzas de Dios, recibirán la del Espíritu. Tendrá lugar cierta obra interna, como dice en el versículo 45 de Juan 6. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Podemos ver que las personas que vienen a Cristo son solamente las que han recibido la enseñanza de Dios, que han aprendido del Padre por medio del Espíritu. Ahora bien, esa es una afirmación crucial, pero nuestro Señor la repite más adelante en los versículos 63 y 65. Y a sus oyentes les habían parecido palabras difíciles. Y Él les dice, escuchen esto, lo que dice en Juan 6, 63 al 65. El Espíritu es el que da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero dice, hay algunos de vosotros que no creen. Y Juan añade, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Habían respondido al llamamiento externo general y pensado que eran cristianos, y aquí se hizo obvio que no lo eran. Jamás habían recibido la enseñanza de Dios. Se habían aferrado al caparazón, a la palabra externa, y no habían obtenido el Espíritu. Y Juan continúa y dice, dijo por eso, os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y el Padre no lo había dado a estas personas, por lo que no vinieron, sino que se fueron a su casa. Pero lo había dado a otros, de manera que permanecieron y se regocijaron en ello. Esa es una prueba de la existencia de este llamamiento espiritual interno, y eso es lo que hace eficaz el llamamiento. O veamos otra afirmación en Efesios 1:17. Pablo ora por los efesios y dice, escuchen, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. En otras palabras, no podemos tener un conocimiento de Él a menos que nos conceda el espíritu de sabiduría y de revelación. Son absolutamente esenciales, y ese fue el motivo por que Pedro oró para que pudieran tener el espíritu, a fin de que pudieran crecer más en su conocimiento de Dios. Sin esta obra del Espíritu no podemos alcanzar semejante sabiduría. O nuevamente en Efesios 2:8 leemos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y luego, por supuesto, está Filipenses 2:12 al 13, donde Pablo dice lo mismo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. O sea, Dios efectúa una obra interna,
y como resultado de eso obtenemos la capacidad para el querer como el hacer por su buena voluntad. En Primera de Tesalonicenses 1:5, Pablo hace una afirmación sumamente importante en relación con esto. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Ahora bien, si leemos esta carta, especialmente los primeros 2 capítulos, veremos que el apóstol reitera de distintas formas esa afirmación. Dice que recibieron la palabra que vino a ellos, no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, en Primera de Tesalonicenses 2:13. Pero ¿a qué se refería cuando dijo, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente? Claro que vino en palabras, el apóstol estaba hablando, pero eso no era lo que había transformado en santos a aquellos tesalonicenses idólatras. O sea, cuando digo santos me refiero a apartados que dejaron la idolatría. ¿Qué era entonces? Pues era aquello que había venido en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Es esa obra interna la que transforma a las personas de pecadores en santos, en apartados del mal. Esa es la predicación en poder y en el Espíritu Santo. Y ciertamente el apóstol hace una afirmación muy parecida en 2 de Timoteo 2:25. Ahí les está señalando a Timoteo y le está diciendo cómo manejar a ciertas personas que se estaban oponiendo a él. Les dice, con mansedumbre, corrige a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y Timoteo, dice Pablo, quiero que instruyas a estas personas y mi motivo para hacerlo es el siguiente. Nos es sugerirte que por medio de tus argumentos o tu lógica puedas convencerlos. Si Dios no hace esa obra en ellos, jamás conocerán la verdad, pero si Dios obra, la conocerán. O sea, ciertamente hay una aseveración que se repite más de una vez en los evangelios y que ya hemos citado, que viene a decir todo en una frase, como Jesús la dijo. Mateo 22:14, muchos son llamados y pocos escogidos. Y tomemos eso especialmente en el contexto del banquete de bodas. Muchos son llamados, ese es el llamamiento externo, y pocos escogidos, ese es el llamamiento eficaz. Así pues, el siguiente paso a seguir es este. Hemos visto que las Escrituras enseñan que los salvados reciben un llamamiento eficaz y que son llamados eficazmente debido a la obra que acontece dentro de ellos. Pero puede que diga alguien, ¿por qué todo esto? Y la respuesta es que eso es esencial. Sin esta obra interna, nadie se convertiría en cristiano. Es absolutamente necesario. Ahora déjame dar pruebas para ello. Lo que dice la palabra, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Pero el hombre o la mujer naturales, aquellos que son de la carne, no están interesados en absoluto en las cosas del Espíritu. Las encuentras grises y aburridas, carentes de interés, las contemplan como una pérdida de tiempo y las odian, pero los que son del Espíritu se interesan en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto, y este es el argumento definitivo, los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Si te das cuenta? Esta es una afirmación muy dura, pero cierta. Los hombres y las mujeres, tal como son por naturaleza, como resultados de la caída, están enemistados contra Dios porque los designios de la carne no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden.
y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por eso es necesario el bautismo en las aguas. Esta es una afirmación definitiva. Los hombres y las mujeres se oponen por naturaleza a Dios, odian a Dios y no están interesados en Él, ni están interesados en las cosas de Dios. De esa afirmación del apóstol deduzco que la obra interna del Espíritu es absolutamente necesaria antes que nadie tenga la posibilidad de creer en el Evangelio de Dios y aceptarlo y regocijarse en Él. En cualquier caso, pasemos a considerar otras afirmaciones en el mismo sentido. Tomemos la famosa afirmación de 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esa es una afirmación categórica. Pero no nos convirtamos en filósofos repentinamente diciendo, bueno, sí, eso es cierto, no entiendo esto y lo otro. No, enfrentémonos a las afirmaciones de la Escritura. Estamos tratando cosas que superan nuestra comprensión, nuestro razonamiento. Estamos tratando los propósitos inescrutables de Dios, o sea que no se pueden entender. A Dios se le obedece, no se le entiende. Y si vamos a ser tan necios como para oponer nuestra filosofía o razonamiento a estas afirmaciones categóricas, pues nos merecemos permanecer en tinieblas. No debemos enfocar la Escritura con semejante orgullo personal que pensemos que podemos entenderlo todo. No podemos. Por eso Pablo dice en 1 Timoteo 3:16, grande es el misterio de la piedad, y especialmente en este asunto. Pero aquí nos encontramos con la afirmación que el hombre y la mujer naturales no solo no lo reciben, sino que no pueden recibirlo, porque estas cosas se comprenden, se juzgan y disciernen espiritualmente. Ahora, quiero dejarles con esto. Este estudio lo vamos a llevar en dos partes. Mañana vamos a continuar para terminar el llamamiento eficaz, porque debemos estar preparados para lo que veremos después, que es la regeneración, una nueva disposición. Pero tú no vas a estar dispuesto a regenerarte si primero no entiendes el llamamiento eficaz. Por eso es muy importante que entiendan estos estudios durante esta semana, escucharlos y volverlos a escuchar. Escuchen lo que dice Pablo en 2 Corintios 4:3-4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, dice Pablo, y está bastante claro que el evangelio está encubierto para ciertas personas, lo escuchan como el resto, pero no ven nada en él, no lo quieren, blasfeman contra él, lo tratan con burla. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Y quiénes son? Son las personas en las cuales el Dios de este siglo, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no crean en este glorioso evangelio. Por eso tengan cuidado con lo que escuchen esta semana, no se desenfoquen con otras cosas, otros asuntos. ¿Podría haber algo más claro? No pueden creer porque Satanás ha cegado su entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice Pablo en 2 Corintios 4:4. Y luego finalmente encontramos la afirmación de Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Muertos. No puede haber algo más dramático que eso. Ese es su estado espiritualmente. Todas estas son afirmaciones para probar la absoluta necesidad de esta obra interna del Espíritu antes del llamamiento. El llamamiento externo es general del Evangelio a toda la gente, que solamente puede ser eficaz a través del Espíritu Santo. Uy, esto está hermoso. Vamos a orar.
Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, porque tú nos estás preparando para dar ese paso decisivo, Señor. Aquellos que hace falta que tomen la decisión de ser obedientes a ese paso de obediencia, de ser sumergidos, sepultados en su vieja naturaleza en las aguas del bautismo, para que sean llenos del Espíritu Santo y fuego, para que tú los bautices, para que esa llenura nos ayude a nuestra vida diaria, continua, porque hay mucha confusión, Señor. Muchos piensan que los dones es la llenura del Espíritu Santo. Los dones es un regalo, es algo que tú le das como tú quieres a cada persona para que muestren el poder de Dios y para que hagan tu obra, y tú lo puedes dar conforme a ti te plazca. La llenura, Señor, es otra cosa que nos ayuda en nuestra vida diaria a ser guiados por tu Espíritu, Señor. Y también confundimos el sello que, como dice Efesios 1:13, que somos sellados cuando oímos el Evangelio, pero son tres cosas diferentes. Por eso es necesario el bautismo, para que nuestra carne ya no piense en lo carnal, sino que sea tu Espíritu gobernando desde dentro nuestro, para que sea el que nos dirija, para que sea el que nos dé nuevo entendimiento, nueva revelación de tu palabra. Señor, te rogamos esta semana por todos aquellos que han decidido dar este paso, Señor, que tú pongas todos los elementos, Señor, para que ellos den ese paso y que quites todo obstáculo. Solamente tú puedes hacerlo, Señor, en el nombre de Jesús, toda barrera, todo impedimento, para que ellos, juntamente con todo el pueblo, este domingo, Señor, estemos regocijándonos, viendo, Señor, cómo tú haces tu obra maravillosa en cada uno. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.